Aquí vemos las fórmulas generales de alquenos, cicloalquenos y dienos. Los alquenos ya sabemos que son cadenas lineales que tienen al menos una insaturación. El más pequeñito es el de 2 carbonos. Después viene el propeno y ya cuando aparece buteno, el de 4 carbonos, entonces comenzamos a ver hidrógeno. ¿Qué tipo de hidrógenos son estos que están aquí? ¿Qué tipo de compuestos, de isómeros son estos que están aquí? Isómeros de posición. Isómeros de posición. Es la posición del grupo funcional. Y es que el doble enlace ya representa el primer grupo funcional que estamos estudiando. Porque si recordamos lo que era el grupo funcional, era un espacio de la molécula característica, algo que le daba una reactividad especial. Y que en la medida en que aumenta la serie homóloga, igualito, esa reactividad se repite, es igual. Entonces, en los alquenos vemos que hay una reactividad especial alrededor del doble enlace. Y eso hace que ese sea considerado el primer grupo funcional. El alcano no son grupos funcionales, hidrocarburos. No, es una familia de compuestos, solo eso. Pero no hay grupos funcionales ahí. Hay radicales, cadenas, isómeros, pero no son grupos funcionales. No reaccionan, o reaccionan como combustión, las que vimos. Pero ya aquí, en esto, alrededor del doble enlace, y eso también es importante, ¿dónde va a reaccionar el compuesto? Este compuesto va a reaccionar en los carbonos que están relacionados con el doble enlace. No va a reaccionar por este carbono, que es el carbono 4 en este caso. No, aquí no va a reaccionar. Él va a reaccionar en estos 2 carbonos, como vamos a ver más adelante. O sea, la reacción puede ser una u otra, pero es aquí, alrededor del doble enlace, donde se va a dar la reacción. En este caso, del isómero 2-buteno, la reacción se va a dar entre los carbonos 2 y 3, porque son los carbonos que tienen la hibridación diferente y que tienen una mayor energía debido a los electrones del enlace pi. Para los cicloalquenos vamos a tener menos hidrógenos. Esto se corresponde con la fórmula de los alquinos. Entonces, los cicloalquenos son isómeros de función de los alquinos. Son compuestos cíclicos, planos y un par de sus carbonos tienen hibridación sp2. En el caso de los dienos, se conocen con ese nombre compuestos que tienen 2 dobles enlaces. También puede haber trienos, tetraenos, polienos, pero ya sabemos que esos compuestos pueden existir y existen. Los ácidos grasos tienen dobles enlaces. Esas cadenas de 20 carbonos tienen dobles enlaces conjugados. Por ejemplo, los compuestos biológicos, los betacarotenos, que están en frutas y legumbres como la zanahoria, la remolacha, el tomate, que les dan ese color característico rojo, naranja, es porque los dos enlaces conjugados también tienen la particularidad de producir esos colores. Ustedes saben que el color es un fenómeno de la luz, que la luz, o sea, es como absorbe el objeto, la luz,
y entonces la filtra y la expresa. Es un fenómeno y en estos casos esos compuestos ricos en, en estas moléculas que tienen largas cadenas, que tienen dobles enlaces conjugados, pues toman ese espectro de luz y lo reflejan. Ajá. Alcanos pueden ser isómeros de función, ya va, partiendo de que el concepto de isómeros es que tienen la misma fórmula molecular, la misma. Un alcano puede tener la misma fórmula molecular que el alqueno. No, exacto, no las tienen. El alcano tiene más hidrógenos. Exacto. Al aparecer el doble enlace, se pierden hidrógenos. O sea, no hay hidrógenos alrededor o tiene menos hidrógenos. Entonces, la fórmula molecular no es la misma. Ahora, en el ciclo alcano, porque es un ciclo cerrado, entonces allí hay 2 hidrógenos menos. Y los cicloalcanos sí son isómeros de función de los alquenos. No, la pregunta era, ¿los alcanos son isómeros de los alquenos? Ahí está escrita, sin traducciones. Ahora, los cicloalcanos sí son isómeros de los alquenos, porque en el cicloalcano hay 2 hidrógenos menos. Exactamente como es la fórmula de los alquenos. Si recordamos la de los alcanos, es CnH2n más 2. Y la de los cicloalcanos es CnH2n, igual que esta. Igual que en los alcanos, igual que los alcanos, los primeros miembros de la serie homóloga son gases. Aparecen, ya habíamos dicho, los isómeros con 4 carbonos. Hasta 16 carbonos son líquidos, después ya comienzan las grasas, son poco solubles en agua, solubles en ácido sulfúrico, y no es que sean solubles en ácido sulfúrico, sino que reaccionan con ácido sulfúrico. Usted pone el alcano con ácido sulfúrico y no pasa nada, es inerte, mientras que pone un alqueno con ácido sulfúrico y allí se ve, de hecho es una prueba que se hace para ver si hay insaturaciones. Entonces, por eso a mí esto de que sea soluble, pero bueno, está en los libros, lo dice así, y claro, como yo no soy químico, pues no puedo decir o no puedo pensar que no se utilice esa palabra de solubilidad, pero lo que hay es una reacción. Y en solventes no polares. Por supuesto, recordar que también la solubilidad tiene que ver con las proporciones. El principal uso de los alquenos como materia prima es como materia prima de los plásticos. Eso es lo que se hace con los alquenos, plásticos. El vinilo. Estructura electrónica del enlace. Ajá. ¿Aló? Ahí estaba alguien, pero no sé, no me distraigan. El doble enlace tiene un ángulo que ya habíamos dicho de 121,3, es mayor que el ángulo de enlace de los alcanos, que tienen un ángulo de enlace de 109 grados, y tiene momentos dipolares, distancias de enlace. En este caso estamos hablando de las distancias de enlace. Hay un enlace sigma y un enlace pi, ya esto lo habíamos visto en la primera clase cuando vimos la parte de hibridación. Pues bueno, es lo que dice esta lámina, que la combinación de la hibridación de los orbitales para formar los 3 orbitales
ah, híbridos, sp2. En cuanto a las propiedades físicas de los alquenos, también lo habíamos conversado. Por eso es que en estos temas se pierden un poco los límites y se recuperan cuando hablamos de la reactividad del grupo funcional, porque ya, por ejemplo, estas diferencias del punto de ebullición entre estos dos compuestos ya lo habíamos revisado cuando vimos punto de ebullición antes, cuando vimos las diferencias, esto ya lo, creo que alguien hasta lo había preguntado por allí, y habíamos hablado de los momentos dipolares. Eh, en, esta, en esta gráfica vemos esos momentos dipolares dibujados, y es el sentido que tienen de ser atraídos hacia el doble enlace. Este grupo dador de electrones y el par de electrones de este enlace está atraído hacia el doble enlace, igual que este. Y en el caso de el isómero trans, los momentos dipolares tienen la misma magnitud, pero sentido contrario. En el caso del isómero cis, tienen la misma magnitud y el mismo sentido. Entonces se suman los momentos dipolares y aquí se restan porque se anulan. Eso hace que los puntos de ebullición tengan tendencia. Y este es otro concepto que está más relacionado con la reactividad. Y es importante que porque vamos a hablar de acidez con los alcoholes, con los alquinos, con los ácidos carboxílicos, por supuesto, con todos los compuestos. Pero es importante para que no haya confusión después o para quienes ya vieron analítica en algún momento, que cuando hablamos de acidez en orgánica, estamos hablando de la acidez como la del ácido clorhídrico, de la disociación, que es un concepto, porque allá se está hablando del compuesto en solución. Aquí se está hablando o se relaciona más la acidez con la reactividad. Y es la capacidad de perder ese protón, pero no como los ácidos inorgánicos, pues que cambian pH. Aquí no estamos hablando de cambios de pH, no estamos hablando de esas cosas, sino de la capacidad de reaccionar, de la capacidad de que o la velocidad a la que ese protón puede salir. Y es interesante aquí ver que hay una diferencia en esa acidez que se puede medir, porque se puede medir efectivamente a través del cálculo de la constante de acidez. Recuerden que la constante de acidez es un parámetro de la capacidad que tiene el concepto para desprenderse del protón y liberarlo en el medio. Para los ácidos inorgánicos, esos valores son, ¿cómo es que dice? Dios mío santo, se me olvidó la palabra. Cuando ellos hacen los cálculos, dice que se desprecia el valor, porque el valor o sea, es una cosa que es muy grande. Mientras que para los ácidos orgánicos o los compuestos orgánicos, estos valores están en cifras inmensas. Esto es el valor, recuerden que el pK sub A es un valor logarítmico, por tanto inverso al valor que tiene aquí el valor de la constante, que son exponentes, y a menor pK sub A, más fuerte la acidez. Y eso es lo que habla en inorgánica, que se desprecia porque es cero, los ácidos inorgánicos. Pero aquí tenemos valores que se tienen que considerar. Sin embargo, si vemos la comparación entre los hidrocarburos, vemos que los valores de pK sub A
varían de manera considerable de alquinos a alcanos. Etileno es el nombre, porque los nombres comunes de los alquenos parten del etileno y al nombre común de alquino es el acetileno, del más pequeño. Este es el gas que se utiliza para las soldaduras. Entonces, estábamos comparando los pKa y vemos que este valor es mucho mayor, es 3 veces mayor que el pKa del alquino. Y es que este hidrógeno es capaz de salir más rápido, el hidrógeno que está sobre el carbono, igual que uno de estos dos, porque los electrones pi, los electrones que están en el enlace pi, pueden entrar en una deslocalización para estabilizar el compuesto. De allí que este compuesto pueda perder un hidrógeno en las condiciones adecuadas. Porque aquí hay nubes de electrones pi por encima y por debajo del enlace sigma. Entonces, tengo dos nubes de electrones pi que pueden deslocalizarse para equilibrar, para compensar la deficiencia o la pérdida de la carga del protón. Eso puede suceder también con el eteno o etileno, pero puede suceder en un solo momento. En este caso, este compuesto puede perder este hidrógeno y el otro, y los electrones pi se van a deslocalizar para acá y para allá, estabilizando la pérdida de ese enlace. Aquí puede suceder en los momentos, en cualquiera de estos dos hidrógenos que son equivalentes, pero aquí no sucede porque no hay nada que pueda estabilizar la carga. De allí que entonces los alcanos, digamos, que sean menos ácidos, y esta acidez se refiere a reactividad. Serán menos ácidos que los alquenos y estos a su vez menos ácidos que los alquinos.